Hola, buenas tardes. Me voy a presentar primero que nada. Mi nombre es Janet Cañuta. Soy educadora diferencial. Trabajo en un colegio municipal de Maipú con programa de integración desde hace 22 años. La verdad es que trabajo en este momento principalmente con cursos que van desde quinto, tomándolos desde quinto y sigo con ellos hasta octavo básico, que es donde culmina el periodo de enseñanza regular dentro del establecimiento. De ahí ellos se dirigen a enseñanza media y tenemos algunos establecimientos de seguimiento. Llevo 22 años trabajando en ese mismo establecimiento, pero la verdad es que he tenido diferentes instancias dentro del mismo lugar. Pues he trabajado en un principio como educadora básica, con autorización. En ese tiempo era muy difícil poder trabajar en el área de educación diferencial. La verdad es que había con suerte una educadora diferencial en todo el colegio, pero ahora, claro, con el decreto 170, a partir del año 2009, comenzamos a tener programas de integración y desde allí obviamente yo me incluyo dentro de lo que es el programa de integración. También estuve trabajando en el área de coordinación de enlaces por un tiempo, porque me gusta mucho lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. He realizado dos magíster, uno en relación a administración educacional y gestión del sistema educativo y el otro con docencia universitaria. Así que en este momento llevo aproximadamente 10 años trabajando también en formación inicial en la Universidad Central con estudiantes que están dentro de la carrera de educación diferencial, y una de las cosas muy importantes que tiene este centro de formación es que trata de alguna manera su sello distintivo, tiene que ver con los procesos de inclusión y trabaja mucho con el diseño, o trabajamos en realidad mucho con el diseño universal del aprendizaje. También he tenido participación en formación de educación de adultos, así como también en formación de profesores que optan como segundo título a la carrera de educación diferencial, y también he realizado clases en la formación de magíster en docencia universitaria en otra institución académica, y para personas que obviamente están dentro de otras áreas, pero que quieren incluirse dentro de lo que es el ámbito de educación. Eso como a grandes rasgos, la verdad es que mi cable a tierra y es algo que me encanta, tiene que ver con la educación que se realiza dentro del establecimiento educacional que les mencioné en un inicio. Por eso no lo he dejado nunca, y que tiene que ver con la enseñanza más abierta. Nosotros en el colegio también tenemos como un sello distintivo el de la inclusión, y eso es algo que a mí es lo que me gusta y lo que me apasiona, ¿ya? Que en el fondo es lo que me lleva al punto de lo que hoy en día nos convoca, ¿ya? Ahora, si a mí me preguntan, de acuerdo a mi experiencia, cuáles son los elementos que debe tener una clase exitosa, yo creo que lo primero, antes que cualquier otra cosa, tiene que ver con el lazo afectivo que yo puedo generar con mis estudiantes. Es primordial tener este nexo con los niños y niñas en la medida en que yo me acerco, en la medida que ellos me visualizan, y que podemos conocernos cuando yo conozco sus intereses, cuando sé cómo aprenden, cuáles son sus estilos, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, qué cosas son las que les agrada, cuánto tiempo de atención y concentración tienen. Entonces, a partir de ello, yo puedo generar una estructura de clase que me permita atenderlos a todos en sus distinciones particulares. Entonces, primero que nada, es conocerlo. Yo creo que uno no puede ingresar a una sala o un aula a dictar una asignatura, entre comillas, sin tener claro quiénes son los estudiantes con los que estoy. Cada uno es un individuo particular que tiene sus características, y esas son las que me van a brindar y me van a dar la posibilidad de enfocarme y brindarles la atención que ellos requieren, ¿ya? Y lo otro es obviamente poder planear bien. El docente de hoy necesita ser reflexivo, debe reflexionar frente a su práctica. Después de las clases es muy importante realizar este trabajo colaborativo entre docentes que nos permitan visualizar en qué fallamos, en qué nos equivocamos, qué tenemos que mejorar, qué nos funciona más con estos niños, qué cosas nos funcionan menos, en la medida en que nosotros vamos abriendo este espectro de poder
mirar nuestras prácticas docentes, claramente vamos teniendo mayores oportunidades de mejorar y brindar la ayuda y los requerimientos que nuestros estudiantes van necesitando, ¿ya? Entonces también es, ¿cuáles son las herramientas que me permiten a mí desarrollar estas clases innovadoras o motivantes con mi alumno? Primero están las herramientas humanas. Y yo insisto, el trabajo colaborativo es fundamental. Como yo les señalaba, que realizamos un trabajo de lo que es el programa de integración, por lo tanto, yo trabajo de manera colaborativa con las docentes de lenguaje principalmente y de matemática. Entonces, entre las dos planificamos las actividades. Ella tiene la expertise de la asignatura. Claro, uno va aprendiendo también de la asignatura, pero ella es la expertise de la asignatura. Y luego yo tengo esta mirada que tiende mucho más a diversificar y a visualizar qué es lo que van necesitando los estudiantes. Entonces, en común acuerdo, miramos todo lo que tiene que ver con la metodología específica de la asignatura, más cómo se puede diversificar esta enseñanza y cómo podemos tratar de llegar a todos los estudiantes, ¿ya? De manera que podamos ser mucho más inclusivas y podamos lograr que ellos adquieran los aprendizajes mínimos que nos solicitan desde lo que es el Ministerio de Educación, ¿ya? Y en el fondo para que ellos se vayan desarrollando de manera íntegra, que es lo que uno quiere. Ese es el lado humano. Por otro lado, como les señalaba, yo soy muy amiga de las tecnologías, entonces me gusta mucho lo que tiene que ver, los niños se motivan mucho con lo que tienen que ver con el ámbito tecnológico, así que siempre estamos intentando generar, buscar páginas, buscar enlaces interactivos. Ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, estamos utilizando, tenemos un G Suite que logramos en el colegio que nos permite tener el Classroom, que es para ir dando actividades de manera asincrónica, y tenemos el Meet, que nos permite tener esta pizarra, el poder proyectar un montón de otras cosas más, como videos desde YouTube, hacer estas cápsulas de video, utilizar un poco lo que es el aprendizaje invertido, y esta herramienta lo bueno que tiene es que son gratuitas, ¿ya? Así que esas son las que más o menos manejamos. En el contexto no pandemia también utilizamos mucho lo que es el material concreto, especialmente en la educación matemática. Uno a veces cree que un niño de octavo no requiere material concreto y sí lo requiere. A veces uno tiene que visualizar qué es lo que eh, sirve para uno y a lo mejor para otros no. Y en eso nos hemos dado cuenta y hemos aprendido, por ejemplo, en matemática, a veces teníamos estudiantes trabajando con el material concreto, haciendo a lo mejor la adición de decimales con material concreto, mientras otro que tenía un pensamiento más abstracto simplemente lo hacía desde lo simbólico, u otro necesitaba a lo mejor un material visual, un apoyo visual más que otra cosa. Entonces nos fuimos dando cuenta que no importaba si teníamos que utilizar varias estrategias, pero que el punto era que los estudiantes con estas estrategias variadas que le daban pudieran escoger y también se dieran cuenta que podían aprender, ¿ya? Y que podían llegar al mismo punto final independiente del camino que utilizaban. Y ahí no hay receta, ahí lo único importante es irlos conociendo, como les decía en un principio, ¿ya? Eh, He realizado varias capacitaciones y la verdad, eh, las que más me han dejado son aquellas que tienen que ver con términos prácticos. Más que desde lo teórico, yo creo que ahí concordamos la mayoría de los docentes. A veces nos enseñan muchos aspectos teóricos, pero nosotros requerimos cosas más concretas, ¿ya? Desde cómo podemos aplicar, por ejemplo, se habla mucho del DUA, que es lo que les estaba mencionando a ustedes, pero si nos explican el DUA desde lo teórico, no sabemos cómo concretizarlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con capacitación en sí misma, creo que lo que más me ha servido tiene que ver con aquello que es desde lo práctico, ¿ya? Ahora, desde que estamos desde el inicio, creo que nosotros como docentes igual nos hemos ido estancando un poco a veces en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces nos vamos quedando con esto del tema de lo expositivo, de lo poco práctico. Eh, Creo que si, entre comillas, algo tiene de bueno esta pandemia, ha sido la capacidad de reinventarse y que los docentes de alguna forma hemos recurrido a un montón de estrategias que a lo mejor antes teníamos al alcance, pero no nos habíamos dedicado el tiempo de visualizar. Y esto de alguna manera nos obligó a reinventarnos.
Entonces, eh, creo que como docentes nunca terminamos de aprender y la idea es ir aplicando constantemente todas estas cosas nuevas que vamos aprendiendo y que lo que, como les señalaba anteriormente, lo que a alguno les funciona puede no funcionarme a mí o puede que sí. Desde ahí creo que también es súper importante que cuando uno realiza los consejos de profesores, estos talleres que a veces uno dice entre comillas, ¡oh, qué pérdida de tiempo! Quizás ahí, y una experiencia que a nosotros nos resultó como colegio, es hacer nuestros propios procesos de perfeccionamiento. Lo llamamos como talleres de autoperfeccionamiento. Entonces, cada profesor exponía alguna situación o incluso nos hacía una clase desde su expertise y ahí nos mostraba alguna experiencia exitosa. Y claro, uno podía o tomarla o bien dejarla o acomodarla de acuerdo a las características propias de uno. Entonces, el ir aprendiendo con el otro nos permite hacer un proceso de sinergia que es súper importante y que finalmente nos lleva a realizar actividades exitosas. Entonces, creo que eso es como a grandes rasgos respecto de los apoderados. La verdad, nosotros, eh, lo que en mi experiencia, nuestros apoderados no son los más, no sé si llamarlos comprometidos, no sé, para ellos, para una gran parte de ellos, la educación no es un punto relevante, así que nosotros en muchas ocasiones tenemos que trabajar a la par más que nada con los estudiantes y hemos realizado diversas estrategias. Para nosotros es súper relevante la participación del apoderado, pero la verdad es que independiente de todas las estrategias que hemos tratado de implementar, no siempre han sido las más exitosas. Creo que nuevamente la pandemia en ese sentido nosotros nos ayudó porque de alguna manera los apoderados se dieron cuenta de la labor que se iba realizando en el establecimiento y sí les ha permitido conocernos más y se han involucrado más en este proceso y espero de verdad que ahora a la vuelta, cuando volvamos en algún momento, nos reincorporemos, quizás no de la forma en que estábamos acostumbrados, podamos contar con ese apoyo nuevamente, porque una extensión de lo que nosotros podemos hacer en el colegio tiene que ver mucho con lo que se puede hacer desde los hogares. Entonces, es crucial la labor de los apoderados y ojalá se entendiera así desde todos los hogares. No es que uno quiera que ellos realicen la labor de uno, sino que en el fondo el poder mantener esta comunicación, el que ellos nos puedan señalar qué cosas, por ejemplo, simplemente diciendo, ¿sabe qué? Hoy día el Alonso está inquieto y necesitamos que lo apoye, etcétera. Todos esos factores son sumamente relevantes y la verdad es que en el contexto en el que estoy es muy difícil de lograr, prácticamente no lo tenemos. Como les decía, ahora en la pandemia hemos podido visualizar eso. Independiente de aquello, nosotros hemos logrado, tenemos una comunidad educativa con los estudiantes de mucha, ¿cómo se llama? De mucho cariño, de mucho afecto. Los niños sienten realmente un apego bastante importante a su establecimiento educacional. Eso lo hemos ido a lograr, perdón, pero esto es así, la alergia. La verdad es que lo hemos ido logrando de a poco y eso nos ha permitido obtener muy buenos resultados con ellos y una gran cantidad de respuestas de parte de nuestros estudiantes, ¿ya? Porque sienten este apego al establecimiento y a sus profesores. Entonces hay lazos afectivos muy fuertes que nos han permitido de alguna manera eh, recompensar un poquito aquello que tenemos de debilidad desde lo que es la parte de apoderado. ¿Y qué consejo le daría a aquellos profesionales que están recién iniciando? Que en el fondo esta es una carrera que es una profesión hermosa. Para mí siempre ha sido, yo no me imagino en otra actividad que no sea la de estar dentro del ámbito de la educación. Requiere mucho esfuerzo, requiere que nos reinventemos constantemente, que siempre estemos perfeccionándonos o autoperfeccionándonos. eh, que requiere mucha contención y mucho apego a nuestros estudiantes. Eh, Aquí no podemos actuar de manera disociada y pensar que un estudiante, yo termino la clase y se acabó y es ese momento. No, claro, uno tiene que hacer su vida personal, eso es verdad, pero requiere que el docente tenga un compromiso.
¿ya? Como dice Freire, uno